Muy buenas tardes, mi nombre es Fragoso Díaz Irma Daniela, de la licenciatura en Gastronomía, segundo semestre, grupo 2LG12, y mi exposición va a ser acerca de la norma oficial 251 SSA1-2009. La norma oficial 251 es una NOM, por lo que significa que es de observancia obligatoria para todos aquellos establecimientos o empresas que se dediquen a la manipulación y producción ya sea de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. El objetivo de la norma oficial 251 es el establecer los requisitos mínimos de las buenas prácticas de higiene que deben observarse en la elaboración de los alimentos, bebidas o suplementos alimenticios y sus materias primas. Entre las buenas prácticas de higiene dispuestas y contenidas en la norma oficial 251 se encuentran las disposiciones sobre instalaciones, áreas, equipos y utensilios, así como de servicios, almacenamiento, control de operaciones, control de materias primas, además como las buenas prácticas de higiene que deben de mantener los operadores, el personal, el transporte, el control de la manipulación de los alimentos, la capacitación de los trabajadores, el manejo de residuos y el retiro de productos, cuando el producto esté representando un peligro para la salud del consumidor y del manipulador. En la norma 251 vienen diferentes apartados. Uno de los apartados son las disposiciones generales de la norma, en el cual vienen apartados como instalaciones y áreas, equipos y utensilios y servicios. Entonces vamos con instalaciones y áreas explicando un poco de qué trata. La importancia de mantener los equipos y utensilios limpios reside en que si no se hace pueden ser un peligro para el consumidor y el manipulador, ya que pueden ser la causa de infecciones o toxi-infecciones. E incluso cuando la cantidad de suciedad o desechos es muy elevada puede haber un riesgo mayor como incendio o daño en las instalaciones. Por lo que para evitar desprovistos o algún accidente en el área de trabajo, la norma oficial establece que para los equipos y utensilios los equipos y utensilios deben de estar instalados en forma tal de que el espacio entre ellos, entre la pared y ellos mismos, permita su correcta limpieza y su correcta desinfección. Otro punto importante en los equipos y utensilios que marca la norma es que los materiales que estén en contacto con los alimentos o con los insumos para preparar deben de estar correctamente lavados, desinfectados y almacenados de manera correcta. En el apartado de servicios se estipula que deben de disponer de agua potable, así como de instalaciones apropiadas para su correcto almacenamiento y también su distribución. Las cisternas o tinacos para el almacenamiento deben de estar correctamente protegidos y no deben de ser destapados, al menos que sea para su mantenimiento o limpieza. Siempre deben de estar verificando que no haya riesgo de contaminación en el agua. Además, los tinacos y las cisternas deben de estar tapados y protegidos contra la corrosión y la contaminación. Continuando con otro apartado importante como es el del almacenamiento. Los almacenes son de vital importancia en la empresa de un restaurante, ya que en ellos se guardan los insumos, los productos, los enlatados, los productos de limpieza para hacer que el restaurante funcione de manera correcta. Por lo que en cuestión de almacenamiento, adecuarse y apegarse a los estipulamientos de la norma no solo garantiza la inocuidad de los alimentos y los insumos, sino que previene pérdidas tanto económicas como de materia prima en un futuro. Uno de los puntos que establece la norma en cuanto a almacenamiento es que las condiciones de almacenamiento deben de ser adecuadas al tipo de materia prima de alimentos o de bebidas o suplementos alimenticios, y que se debe de contar con controles que prevengan la contaminación de los productos.
que la colocación de alimentos y materias primas debe de ser colocada de manera que permita la circulación del aire, y que el almacenamiento tanto de utensilios de limpieza como escobas, trapeadores o detergentes deben de ser separados por aparte y guardados en un lugar en específico para evitar la contaminación de los insumos y de los alimentos. En el apartado del control de las operaciones establece que los establecimientos pueden incorporar un sistema HACCP y que la aplicación de la norma oficial 251 es obligatoria. Que los equipos de refrigeración deben mantener una temperatura máxima de 7 grados centígrados y que el establecimiento debe de dar periódicamente salida a productos y materiales inútiles que están fuera de las especificaciones y del uso. O sea, dar salida a los materiales e insumos que ya están obsoletos. Después seguimos con el apartado del control de las materias primas. La recepción de alimentos es el primer paso en la fabricación de un alimento antes de que inicie su elaboración, por lo que el aspecto visual de las materias primas es un elemento y una medida sencilla y práctica para detectar la frescura de los alimentos y cuál es su vigencia, así como su tiempo de vida. Además de diferentes puntos a tratar en el área de control de las materias primas, la norma oficial 251 estipula cómo debe de ser la recepción de los alimentos, entre ellos, por ejemplo, los enlatados, que deben de estar íntegros, que no deben de estar abollados o incompletos o golpeados, que la apariencia de los vegetales debe de estar fresca, sin mohos o sin alguna coloración extraña. También marca que el color de la carne en la recepción debe de ser de rojo brillante, con buena textura y de un olor característico, y que debe de evitar su recepción si está viscosa, de color verdoso o ya no está elástica. También estipula cómo debe de ser la recepción de los alimentos en cuanto a granos, en cuanto a leches y derivados y en cuanto a los productos del mar. Después seguimos con el apartado del control del envasado. El correcto envasado es de vital importancia para garantizar la salud de los consumidores y de los manipuladores. La NOM 251 establece en cuanto a control de envasado que los materiales de envase primarios deben de ser inocuos y proteger al producto de cualquier tipo de contaminación y cualquier tipo de daño. También tenemos el apartado de mantenimiento y limpieza, donde se estipula que los equipos y los utensilios deben de estar en buenas condiciones para su correcto funcionamiento, y cómo las instalaciones, incluidos los techos, las paredes y el piso, los baños, los tinacos y las cisternas deben de mantenerse limpios. Después se sigue con el control de plagas. El correcto control de plagas es muy importante, ya que si crece la proliferación tanto de ratas como de insectos o como de otros animales, puede haber pérdidas tanto económicas como de materia prima y puede ser un riesgo tanto a la salud del consumidor como del manipulador, habiendo riesgo de contaminación biológica o contaminación física. En este apartado de control de plagas, la NOM 251 estipula que los plaguicidas y el control de plagas debe de mantenerse lejos del área de producción de los alimentos y que en el área de producción no puede haber restos de ningún tipo de plaga. Después se sigue con el apartado del manejo de residuos, donde la NOM estipula que los residuos generados durante la producción o elaboración deben de ser retirados de las áreas de producción al menos una vez por día, o cada que sea necesario. Después se sigue con el apartado de la salud e higiene del personal, donde uno de los puntos más importantes que establece la norma es que el personal debe de presentarse a trabajar aseado, con el uniforme completo, que incluye ropa y zapatos limpios. Que si se utilizan guantes para elaboración de los alimentos deben de mantenerse completos e íntegros, y que no se permite beber, comer o fumar en las áreas donde se entra en contacto directo con la producción de los alimentos. En el área de transporte
Se estipula que los alimentos o bebidas deben de ser transportados en condiciones que eviten su contaminación. Otro punto importante en este apartado es que los alimentos y las que requieran de refrigeración o de congelación deben de ser transportados en condiciones que mantengan la temperatura adecuada. Y el último de los apartados es el de la capacitación. La norma oficial establece que en el área de capacitación se debe de incluir la higiene personal, el uso correcto de la indumentaria y el correcto lavado de manos, así como las condiciones en las que se deben de dar de recibir y almacenar los alimentos, la naturaleza de los productos y el tiempo que tardan en su descomposición y la capacidad de desarrollo microbiano de los mismos, así como el reconocimiento de la norma oficial 251. Bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención.